gloria. Estamos, Señor, aquí delante de ti, presentándote el hermano Juan Esteban, Señor, el portador de esta palabra, Señor. Te pido que lo guíes, que lo uses, que esta palabra nos hable, Señor, nos instruya, nos guíe, que nos edifique cada vez más como tus hijos, Señor. Que esta palabra corra y sea glorificada, que sea lo que necesitemos oír, Señor. Que hables a un amigo, a una visita, que nos hables a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias le doy a Dios por la oportunidad tan hermosa que me da de estar en este lugar sirviéndole. Amén. También un saludo muy especial para las visitas que nos acompañan en esta noche. Amén. También tengo noticias. Tenemos 2 hermanos que están de regreso. Amén. Démosle también la bienvenida a ellos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, también gracias al Ministerio de los Jóvenes que me tuvieron en cuenta para tomar este hermoso servicio. Amén. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor allí en el libro de Job. Job capítulo 23. Amén. Tenemos un tema el día de hoy. Se busca un joven en una comunicación continua con Dios. Amén. Se busca un joven. Amén. ¿Alguien quiere ser ese joven? Amén. Ahora cantábamos me inclino. Amén. Una acción y fuego, una respuesta. Amén. ¿Ya se ubicaron? Ok, el libro de Job, capítulo 23. Qué pena. 1, sí. Amén. Dice, respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Quien me diera el saber dónde hallar a Dios, yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me entendería, me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Amén. Pueden estar como sean tan amables. Se busca un joven en una comunicación continua con Dios. Gloria a Dios. La comunicación es el proceso por medio del cual cada individuo transmite una información, ¿sí? O quizás un ente transmite información a otro ente. No puede haber una comunicación de una sola persona, ¿verdad? A no ser de que nos miremos en el espejo y ¿cierto? A ver, ¿cuántos de aquí se han hablado mirándose al espejo? Yo a veces me regaño, me miro al espejo y me regaño. O a veces me doy hasta el mismo consejo. No estoy loco, aclaro. Siglos atrás, la comunicación no es como actualmente con la tecnología. Siglos atrás las personas se comunicaban de unas maneras muy particulares, que para estas personas era algo, digamos, que podría ser como algo muy avanzado y muy acertado para la época. Encontrábamos pueblos que se comunicaban, personas que se comunicaban con señales de humo. Amén. Hacían una fogata, una hoguera, ¿sí? Y quemaban unas hojas. Habían unas hojas que hacían humo blanco, entonces era una información. Habían otras hojas que hacían humo negro, daba otra información. Entonces los que estaban lejos veían que había humo, entonces ya sabían qué es lo que querían decirle, ¿sí? También veíamos que en medio de las guerras, estos guerreros se comunicaban con un cuerno o con una trompeta, con un instrumento de viento, algo que diera un sonido. Y esto les daba a entender a ellos que ataquemos o retrocedamos o
o vámonos, escapemos porque nos van a matar, ¿sí? Eran formas de dar una información, una forma de comunicarse. Ahora, con el avance tecnológico, tenemos muchas formas de podernos comunicar. Podemos comunicarnos por medio del teléfono, una llamada telefónica, con el celular, una llamada, ¿cierto? También por medio de las redes sociales, un email. Hay muchas formas de comunicarnos. Y también podemos vernos, ¿sí? Una videollamada, que esto lo veíamos mucho en el tiempo de la pandemia, amén. Hay muchas formas de comunicarnos y esto hace que nos acerquemos los unos a los otros. Podemos comunicarnos con familiares que estén en Australia o en otro lado del mundo, en otro país, y podemos comunicarnos digamos, en tiempo real, amén. La comunicación no solo es transmitir un mensaje, sino también recibir una respuesta, sea afirmativa o sea negativa. Es decir, la comunicación es hablar y escuchar. Esa es la comunicación, ¿cierto? Hay una perla bíblica en Proverbios 18:13 y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y dice: es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Los que han trabajado en las empresas saben que está la comunicación asertiva, ¿sí? Cada quien expone lo que siente, porque todos somos personas diferentes. Hay personas que les gusta de esta manera, a los otros no les agrada de esa manera, entonces más bien lo hacemos de esta manera. Es decir, es muy difícil la comunicación, y aún más cuando hay áreas, producción, logística, en fin, es complicado esa situación, ¿verdad? Pero ¿por qué a veces es difícil la comunicación? Porque no se está de acuerdo o porque no nos hacemos entender, ¿sí? Entonces, si yo no me hago entender, ¿cómo me van a responder? Entonces vemos la importancia de tener una comunicación sencilla, pero que vaya de acuerdo al punto del que estamos hablando. El mensaje debe de ser claro y entendible para recibir una respuesta coherente y concisa. No hay nada mejor que recibir una respuesta que vaya al lugar, ¿sí? Ahora, ya entrando más en la palabra, quiero que veamos lo que nos dice Hebreos 1:1, que nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Aquí vemos a Dios comunicándose con el hombre, amén. Dios siempre ha buscado una forma, una manera para llegar al hombre, amén. Desde la creación del hombre, desde Adán y Eva, vemos al Señor comunicándose con ellos. Por ejemplo, cuando Dios les dijo a ellos: no comiesen de ese fruto, el fruto prohibido. Una información que les dio el Señor, se comunicó con ellos y quizás ellos entendieron y fueron razonables de ello. Pero ¿qué pasó? Pecaron, comieron. Después de eso el Señor les dice: Adán, ¿dónde estás? Como reclamándole. Vemos a Dios hablando con el hombre, amén. Estamos viendo que Dios habla con el hombre y quiere hablar con el hombre. Dios también le hablaba a los profetas. Sabemos que estos hombres eran elegidos por Dios para hacer la voz de Él ante el pueblo, amén. Eran ellos los que le iban a transmitir el mensaje de Dios como ese canal para llegar al pueblo. Y vemos que los profetas eran personas muy cercanas a Dios. Dios les hablaba y ellos respondían. Ellos consultaban a Dios o le preguntaban a Dios y Dios les respondía. Había una comunicación continua entre ellos. Vemos un ejemplo como Dios le habló una vez a Moisés en medio de una zarza. Una forma, una manera que Dios le habló al hombre, en este caso a Moisés.
Vemos también a Dios hablándole a Elías por medio de un sonido apacible, un sonido delicado. Amén. Dios a través del tiempo ha tratado de comunicarse con nosotros muchas veces y de muchas maneras, pero en ocasiones Él nos habla y nosotros no respondemos. ¿Por qué no respondemos? ¿Será que no le escuchamos? ¿Por qué no le escuchamos? Y quizás le escuchamos, pero no queremos responderle para no tomar un compromiso con Él. Amén. En ocasiones, la respuesta no son palabras, sino acciones. Nos dice el Señor, ser fieles a mí, una acción. Lo que cantamos ahora, me inclino, una acción. Denle de comer al hambriento, una acción. Ayuden al necesitado, una acción. ¿Será que nuestra respuesta es la que Dios espera? ¿Qué dicen nuestras acciones? ¿O será que nuestra comunicación se ha interrumpido o está baja la señal? Yo me acuerdo hace muchos años, cuando empezó, digamos que entró la tecnología, la red celular. Eso hace más o menos por ahí en el 96. Estamos viejos. Recuerdo que mi papá era pastor en el municipio de Pueblo Rico y tenía un celular, pues no como los de ahora, ¿cierto? Que caben en el bolsillo. Eso era, hágase de cuenta, un radio, sacaba una antena, las tales panelas, ¿sí se acuerdan? Ay, hermano, estamos viejos. Entonces yo veía algo en él, y es que cuando estábamos en las veredas predicando, haciendo, pues visitando, veía que mi papá iba a hacer una llamada, pero él era como así, con el celular así en lo alto, ¿cierto? Sin señal, buscando señal. En ese tiempo estaba el proveedor Telecom de telefonía, estaba Comcel de celular y Belsaut. ¿Sí se acuerdan? Estábamos viejos. Entonces veía que mi papá hacía esto, buscando señal, no encontraba, se montaba en una piedra, no encontraba. ¿Qué hacía él? Empezaba a buscar altura, ¿sí? Empezaba a buscar altura. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque en la altura hay mayor comunicación. Aleluya. Gloria a Dios. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Aleluya. Hermanos, tenemos un Dios que habita en las alturas. Él es alto, Él es sublime. Amén. Esto me da a entender que Dios es soberano. Gloria a Dios. Y que está por encima de todo. Todo lo ve, todo lo conoce. Aleluya. Aún conoce el dolor que podamos tener en este momento. Amén. Gloria a Dios. Bíblicamente, hermanos, evidenciamos muchos sucesos o acontecimientos que sucedieron en las montañas, en el monte, en lo alto. Amén. Voy a tomar algunos. El monte de Dios representa un lugar espiritual. Amén. Es un lugar donde podemos estar más cerca de Dios. Si estamos más cerca de Dios, podemos tener una comunicación más directa y más constante con Él. Si estamos en la altura. Aleluya. Cuando Moisés estaba cerca al monte de Horeb con el pueblo de Israel, sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo difícil, un pueblo duro, amén, un pueblo rebelde.
Y Dios le dijo a Moisés que subiera al monte, porque en aquel lugar le iba a dar las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Amén. Vemos, hermanos, que este hombre subió a lo alto. Si conocen la historia, saben que el pueblo de Israel estaba asustado porque en el monte estaban sucediendo cosas extrañas, truenos, relámpagos, como si Dios estuviera enojado con ellos. Y aún Moisés tenía miedo, estaba asustado, porque era algo sobrenatural. Pero Moisés, estando allá arriba, tuvo una comunicación con Dios. Y vemos que de una u otra forma el Señor tuvo misericordia de su pueblo y le dio esos mandamientos a ellos, a Moisés. Porque vemos, hermano, que en la altura donde está Dios, Dios desnuda nuestro corazón y nos muestra en qué estamos fallando. ¿Qué es lo que debemos de cambiar para agradar a Él? Porque es en el monte donde encontramos las respuestas que necesitamos, esas respuestas que nuestra vida necesita. Es en el monte de Dios cuando tenemos esa comunicación continua con Dios. Aleluya. A veces sentimos que nuestra comunicación con Dios no fluye. Tratamos de hablar con Él y no sale ninguna palabra de nuestros labios y mucho menos de nuestro corazón. ¿Por qué será que algunos de nuestros hermanos se van? ¿Por qué será? ¿Será que les faltaba esa comunicación más con Dios? ¿Será que su relación con Dios disminuyó? Ya no tenían señal. ¿Qué pasó? Porque cuando una persona se va de los caminos del Señor, es una decisión que no toma de la noche a la mañana. Es un proceso. Fue mermando esa comunicación con Dios. ¿Y qué pasó? Se descarriaron del camino, se apartaron del camino. Pero hay algo muy hermoso, hermanos. ¿Cómo sabemos qué debemos de hacer para subir al monte? Vea, hermanos, monte, si lo vemos en el español, se escribe con la palabra M, monte. Pero si nos vamos a la parte espiritual, si quieres subir al monte, debes de escribirlo con H de humillación. Porque el Señor muy claro en su palabra dice: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Humillación, la clave de la comunicación con Dios. Hermanos, ¿por qué estamos aquí? Por esas experiencias que hemos vivido a los pies del Señor. Eso es lo que nos mantiene firmes. Eso es lo que nos mantiene en comunicación con Él. No es por nuestras propias fuerzas, no. Es porque hay una comunicación en humillación con Él. Ese es el canal, esa es la señal que necesitamos para comunicarnos con Él, la humillación. Aleluya. Le dice Dios a Abraham: sacrifícame a tu hijo, al hijo de la promesa, sacrifícame a tu hijo. Abraham en ningún momento renegó o sintió, digamos, algo en contra de Dios en su corazón, en su silencio, no. ¿Qué hizo él? Bueno, Señor. Abraham, amigo de Dios, y Dios amigo de Abraham, como dice la canción. Había una comunicación entre Dios, Abraham y Dios. ¿Qué le dijo el Señor? Ve a tierras de Moriah. Amén. Se fue Abraham con Isaac y 2 criados. 3 días de camino. Ustedes se pueden imaginar el dolor de Abraham en su corazón
por 3 días me va a tocar sacrificar a mi hijo. Él me lo dio, pero ¿por qué me lo quiere quitar? Pero él confiado en él, en Dios. Aleluya. Cuando ya estaban en la parte de abajo, antes de subir al monte, algo muy hermoso que dice Abraham, le dijo a sus criados: quedaos aquí, quédense con la burrita, con la asna, que el muchacho y yo subiremos, adoraremos y volveremos. Abraham sabía que algo iba a suceder, no sé. Imagínate a Abraham empezar a subir la montaña con ese: ya está llegando el momento de tener que sacrificar a mi hijo. Cuando llegó el momento, Abraham levantó el altar. Isaac le dijo: ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Dios proveerá, dice Abraham. Vea, hermanos, a veces nosotros estamos caminando con dolor en nuestro corazón. Quizá los amigos que nos acompañan en esta noche, los hermanos que nos acompañan en esta noche, ustedes, mis hermanos, caminamos con dolor en nuestro corazón. Llegamos al culto con algún dolor en nuestro corazón, algún sufrimiento, alguna aflicción, algún peligro, alguna dificultad. Y vemos cuando Abraham levantó el puñal para degollar a Isaac, vemos algo muy hermoso. Y es que allá en lo alto, donde tenía Abraham ese dolor en su corazón, cuando él iba a ejecutar esa acción, la mano poderosa de Dios lo detuvo. ¿Qué me da a entender esto, hermanos? Que la poderosa mano de nuestro Dios está para librarte de cualquier problema, de cualquier peligro, de cualquier dificultad. Solo tenemos que subir al monte con ese dolor. Sube al monte con ese dolor, humíllate con ese dolor, sube al monte, comunícate con Dios y verá que va a suceder allá. Vas a ver la poderosa mano de nuestro Dios. Aleluya. Elías desafió a 450 profetas de Baal y a 400 profetas de la falsa diosa Acera. Los reunió a todos en el monte Carmelo. Aquí hay algo hermoso, hermanos, y es que cuando hay una persona dispuesta a hacer la voluntad de Dios, siente el respaldo de Dios. Estaba allí el pueblo, estaba Elías solo, el único profeta que quedaba de Dios, el único profeta. En medio de todos estos profetas, ¿qué estaría pasando por el corazón, por la mente de Elías en ese momento? Sabemos que el pueblo de Israel estaba caudicando entre dos pensamientos, porque cuando no tenemos esa comunicación con Dios es donde vienen filosofías humanas, argumentos humanos, y por ahí nos vamos. Cuando perdemos esa comunicación con Dios suceden todas estas cosas. Hermanos, cuando subamos al monte de Dios, no subamos claudicando. No podemos subir al monte claudicando entre dos pensamientos. Si queremos subir al monte, tenemos que estar convencidos hacia dónde es que vamos a ir, a quién vamos a buscar allá arriba. Una cosa muy diferente es venir al culto a venir a buscar a Dios. Son cosas muy diferentes. Porque cuando subes creyendo, allí encontrarás a Dios. Y en el monte de Dios es donde pasan las cosas sobrenaturales. Aleluya.
Es en el monte de Dios. Cuando estás en el monte de Dios, invocas su nombre y el fuego de Dios desciende de lo alto. Es allí donde las cadenas tienen que caer, donde las enfermedades tienen que huir, porque Dios es el que las hace correr de ti. Porque por muy grande que sea tu problema, en el monte de Dios puedes tener la respuesta. Aleluya. Mientras que preparaba este mensaje en un momento de oración, el Señor me mostró algo que realmente tocó mi corazón. Sabemos que Dios es el dueño de la altura, de lo alto, donde está y tiene control de todas las cosas. Y me mostraba el Señor que aún en su muerte, a Él lo pusieron ¿en dónde? En lo alto, en el Gólgota, allá con sus manos abiertas. Hermanos, esto me da a entender que aún el Señor en su muerte, Él estaba en su lugar, en la altura, aleluya, mostrándonos que aún allá en ese momento de su muerte, aún había esperanza para nosotros, de poder estar cada día más cerca y cerca de Él. Gloria a Dios. Viéndolo a Él allá en lo alto. Aleluya. Gloria a Dios. Nadie le puede quitar eso a Él. Él es el dueño de la altura. Y si quieres verlo, y si quieres ver su poder, alza tus ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Yo quiero invitarlos a estar en pie. Ahora, estando allí, el Señor me trajo a la mente el recuerdo de Hechos 2. Yo sé que hay personas, hermanos, que están deseando ser llenos con el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, sabemos que esto se adquiere en lo alto, en la humillación a Dios, inclinándonos a Dios. El Señor les dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Y fue en el aposento alto, en un lugarcito alto. Hermano, a mí, ¿qué me da a entender esto? ¿Qué nos da a entender esto? Que es en las alturas donde tenemos mejor comunicación con Dios. Y sabemos que para llegar a las alturas tenemos que inclinarnos, humillarnos, bajarnos de nuestro confort. Aleluya. Yo quiero hacer una invitación en esta noche. Quizás de pronto hayas venido con algún problema, alguna dificultad en esta noche, con alguna necesidad. No sé. Y creo, hermanos, que el Señor ha sido claro de poder entender cómo podemos tener una mejor comunicación con Él. Es que es humillándonos, hermano, que logramos tocar el corazón de Dios, que podamos llegar a Él. Es en humillación. Y yo quiero invitar a alguien que quizás sienta en su corazón el deseo de decirle algo a Dios, que quizás sienta la necesidad, algún impulso ahí que quiera decirle algo a Dios. Yo creo que este es el momento de poder tener ese ratico junto a Él, así sea un ratico en su presencia, un ratico. Y yo sé que Dios cambiará las cosas, cambiará tu vida, no por un ratico, sino por el resto de tu vida, porque eso es lo que nos mantiene, lo que nos sostiene, esa comunicación, ese contacto con Dios. Él quiere hablarte, Él quiere oírte. Eso es lo hermoso de nuestro Dios, que Él nos habla, pero Él nos oye.
A veces los que nos rodean quieren hablar, pero no quieren oír. Y es algo diferente con nuestro Dios. Él antes quiere oírte, oír tu necesidad, escuchar ese dolor que tienes, porque Él quiere hacer algo grande en ti, algo en tu vida. Él quiere comunicarse más contigo. No cerremos nuestros oídos espirituales a Él, porque todo lo que sale de la boca de nuestro Dios es algo grande y poderoso. Aleluya. Aleluya.